a que les ha quedado intriga de saber qué es lo que estábamos viendo hoy, pues tenemos aquí al protagonista de esta obra, a Richard Sagún, con el caballo de Dostoyevsky. A ver si lo he dicho bien, Richard. Caballo Dostoyevsky. Dostoyevsky. Sí. Bueno, bienvenido, agradecerte gracias, que estés Cintia. aquí con nosotros. Además, se lo estaba diciendo a Richard en Petit Comité antes de las cámaras, que me ha hecho ilusión conocerle, porque he visto varias series en las que él ha estado y además la última película que vi fue Guernica y me acordaba muy bien del papel que hacías, que tuviste responsabilidad también Sí, ahí en claro, la película. claro. Salvar una cámara con documentos. Documentos muy importantes, Richard, que los podemos ligar a lo que vamos a hablar hoy aquí, Sí. ¿no? Porque qué importante es dar voz a las historias, que las historias se puedan contar, que haya hechos dentro de la sociedad, que los podamos contar. Y eso es lo que Richard Sagún ha querido con esta obra, ¿no? Sí, el otro día lo comentaba con una artista que tiene obra ahora en la Sala Recalde sobre el pueblo saharaui y nos preguntaba Ramón Bustamante que la función del arte, ¿no? en los problemas y en los conflictos y demás. Y entonces yo creo que el arte tiene que tener una obligación con las realidades sociales de cada lugar, ¿no? Entonces, yo era un tema que quería abordar desde hace mucho tiempo, porque me tocó directamente, que era el tema de la heroína, en los 80, y entonces el reto estaba en a ver cómo se contaba esta historia y demás. Y bueno, pues ha tenido una especie de recorrido inesperado, pero muy afortunado, y en enero pues ahí va a estar, en el Teatro Arriaga. Hay que decirlo todo, ¿no? Que la verdad que no esperabas, ¿no? Que tendría tanto éxito, pero como bien te he dicho yo antes, las historias hay que contarlas, Richard, y al final cuando ves la realidad a través de una obra de teatro, también cuando te toca un poquito el corazón, al final eso es lo que yo creo que a ti te tienen que enorgullecer como actor, como director, ¿no?, de estas obras de teatro, porque hay que decir que con ella se plasma, ¿no?, un poquito todos esos sucesos de los años 80 del barrio de Charcuaga. Había muchos barrios también, pero sí es cierto que en el de Charcuaga la droga hizo muchísimo daño, ¿no?, porque hablamos de casi más de 300 personas que murieron debido a esto. Sí, yo me centro en el ejemplo, ¿no?, de lo que pasaba allí, pero vamos, es universal. Al final, desgraciadamente, fue en muchos pueblos y barrios del País Vasco y es un testigo, en este caso no mudo, sino que muy activo, y es contar eso, contar la vida de una familia normal, cotidiana, el cotidiano del día a día de esta familia, de una familia obrera, y que desgraciadamente se ve atacada por esta lacra que fue la adicción a la heroína por parte de uno de sus hijos. El tema es que el reto estaba en no hacer mucha, no sé cómo decirte, no ser muy lacrimógeno, o sea, no ir a meter el dedo en la llaga, sino contar el día a día con hechos y cosas del, no sé cómo decirte, del cotidiano de ese día, ¿no? De cómo se levanta el hombre, cómo desayuna, cómo come, cómo la habla con realidad, mujer. vamos a Eso decir, es. la realidad unida al problema que había de las Eso es. drogas, Y a partir ¿no? de ahí te das cuenta que las críticas de la gente pues les llega increíblemente, porque claro, cuando ya despiertas la memoria esa, la gente ya lo conecta con lo que han vivido. Todos los que somos de Bilbao pues lo hemos vivido, y los que son de Donosti y de cualquier lado, ¿no? Y entonces ya directamente entra la parte activa del público y ya completa eso, y efectivamente es muy emocionante sin ir a emocionar, simplemente contar. Oye, antes me has contado, pero que lo sepan también nuestros espectadores, porque la gente estará diciendo de dónde viene ese nombre de la obra, porque la verdad que al principio la lees y te queda un poco en la duda de por dónde puedes ir, hasta que no la ves. No descubres ese significado, esa hilera que tiene el nombre, ¿no?, con la situación que tú quieres reflejar. Sí, mira, caballo es el argot que se denomina la heroína. Ahí tiene muchos nombres, Jamaro, bueno, de todo, ¿no? Pero yo quería el caballo, que es como más, es lo que a nivel, no sé cómo decirte, en más pueblos se conoce la palabra caballo,
como la heroína. Y Dostoyevsky viene por Fyodor Dostoyevsky porque justo en el proceso de escritura estaba yo leyendo Memorias del subsuelo, estaba releyendo de manera, no sé, como hobby, porque me gusta mucho Dostoyevsky, y encontré otra vez el libro y empecé a leerlo para, en teoría, refrescarme de la escritura. Y curiosamente me empecé a ver en una nebulosa de realidad, donde la vida de ese hombre, del protagonista de Memorias del subsuelo, me daba muchas, o por lo menos muchos intentos de respuesta a lo que yo quería preguntar con la obra, que era la soledad del individuo, porque un hombre casi de manera misántropa se aparta de todo, decide autodestruirse. Eran como muchas respuestas a una cosa que necesitaba la voz en primera persona, es decir, que lo contase alguien. Y entonces me encontré con eso. Yo había un momento que decía, me estoy volviendo loco, ¿o qué pasa aquí? Esto lo tengo que contar, ¿no? Sí, sí. Entonces decidí incluir unos pequeños párrafos que son impresionantes porque están escritos en 1800 creo que es 36 o 46, creo que es. Y entonces, de hecho, la fecha la escribimos en la obra de teatro, en la pared, porque esos párrafos de Dostoyevsky, con el tema que estoy tratando, calzan, no sé, como de manera increíble. ¿No? Sí. A la perfección. Sí, porque claro, aquí hay muchas preguntas. ¿Por qué un chaval joven que tenía todo el futuro por delante decide probar eso? Nadie tiene la respuesta, porque cada persona es un mundo. Lo que sí coincidió fue que entraron ahí, bueno, pues un viaje de no retorno, ¿no? En muchos casos. Oye, Richard, me parece también una apuesta arriesgada, conociendo un poquito, a mí que me gusta el tema del teatro también, es una apuesta arriesgada y atrevida, porque al final a través de esto quieres denunciar, ¿no?, un poquito esos hechos tan duros y tan trágicos. ¿Cómo se prepara uno para ponerse en el papel de una persona, como tú has dicho, que se topa con esa droga y al final, pues le lleva, ¿no? Esa droga te lleva. Además, hay que decir que tú haces 9 personajes durante la obra. Tiene que ser mucha preparación y yo creo que al final es meterse demasiado en el papel, ¿no? Sí, la idea era hacerla solamente 2 veces por eso, porque es devastador. O sea, realmente, quien vea la obra, quien ya la ha visto lo comprende, porque a mí me gusta el teatro como un punto donde dar el 200% es lo que da sentido a una vida, por lo menos a la mía, y además es un refugio donde no dependes de muchas otras cosas. Como actor, tú tienes esa cosa del audiovisual, y el audiovisual dependes de mucha gente y de muchos filtros. El teatro no, el teatro es el aliado fundamental de cualquier actriz o cualquier actor. Si no te llaman, te haces una obra, o te montas un grupo con el cual tú trabajes bien y creáis una obra que cuente cosas. Entonces, aquí se juntaron varios factores, la cosa del teatro como aliado principal mío, y lo que quería contar, que era esto, que lo tenía desde hace mucho tiempo y era un recuerdo que me perturbaba y que quería canalizarlo por el teatro. Y entonces la clave de cómo me meto en esos 9 papeles o cómo puede llegar la obra y emocionar, y además es curioso porque a cada uno le emociona un momento, a no un detalle, o sea, es como que pues es con mucha concentración y mucha preparación, saber diferenciar los personajes. Tienes que llevarlos súper preparados, con un trabajo de observación exhaustivo y tener una capacidad de concentración que una vez que entras en la obra, yo ha habido muchas veces que he visto la obra, he visto la grabación y me he quedado o sea, no sabía cómo lo había hecho. O sea, hay momentos donde no he sabido cómo he cambiado de personaje a esa velocidad, con ese nivel de intensidad y demás. Y había otras partes donde, por ejemplo, el nivel de intensidad tenías que frenarlo porque el siguiente personaje no está emocionado, está riéndose. Entonces eran cambios muy bruscos, desde la verdad, que eso es muy complicado, y era un reto increíble, supone un desgaste espectacular, Cintia. Además, o sea, es
te digo, o sea, termino la obra muerto. Yo que he hecho muchos deportes, yo lo comparaba con jugar varios partidos, con prórroga incluido, pero ahí, en esa hora y 5 que Para que dura, luego se quejen, ¿no? Los que No, han estado no, jugando el Mundial y han no. tenido que jugar prórrogas y penaltis, ¿no? los Que nos- sepan lo que es esto, ¿no? Los que nos dedicamos a esto Richard. sabemos que esto es más sacrificado que nada. Que cuando te viene un momento entrecomillado, súper entrecomillado de gloria o de trabajo, todo el mundo, joder, qué bien vivís. No. Ahora estoy viviendo bien por la cantidad de años que he vivido mal. Eso es. O sea que toda esta gente que le va de repente bien, yo me alegro muchísimo. O sea, es que entre la profesión siempre hay muchas envidias y mierdas de estas. Pues yo soy todo lo contrario, yo me alegro de todo lo bueno que pasa, o sea, eso todo. Eso es lo que hay que hacer. Mira, yo llevo la acería y cuando me preguntan, ¿y qué, joder, con pabellón, no sé qué? Digo, yo estoy encantado que les vaya de maravilla y que les vaya mejor, porque se lo merecen y porque lo están haciendo muy bien. Lo que tiene que hacer cada uno es hacerse su público y luchar por tu público, pero no te puedes agarrar a una cosa de... que a mí me vaya bien para que a los demás les vaya mal, sino que todo lo contrario. O sea, es tan difícil esta profesión que tiene que ser que a todos les vaya bien. Sí, la verdad Pero- que sí. La verdad que sí. Y me siento bastante reflejada con lo que estás diciendo por la profesión que a mí me toca también. También. Me hablabas de lo difícil a veces, ¿no? De preparar esas escenas. No sé si hay alguna que la tengas un cariño especial o porque te ha costado más, porque crees que se refleja sobre todo lo que tú quieres que a la gente le llegue, ¿no? Ese mensaje. ¿O es muy difícil Es quedarse difícil. con No, alguna es escena? difícil, Cintia, es difícil porque además, fíjate, pienso en ellas y todavía estás involucrado emocionalmente y te quedas ahí como, hostia. O sea, es muy difícil. Hay una que a mí me emociona mucho y es dos padres que están en una parada, bueno, no spoileo nada, o sea que tranquilos, o sea, no... dos padres que están esperando el autobús para ir a la fábrica, a Bandas. Y entonces uno le pregunta al otro que, joder, ya no te veo por la mañana, a las 5 de la mañana se iban, o por ahí, o antes. Había gente que me contaban que iban andando, iban antes, o sea, de noche, al turno de la mañana, ¿no? Y entonces este le dice que no, y entonces rehuye un poco el tema, y de repente le dice, no, es que entro en los planes. Y ahí meto el tema de la reconversión industrial, que también está hablado y también está contado en esta historia. Por eso afecta a tanta gente de tantas edades diferentes y con tantos momentos vividos, ¿no? O sea, porque ahí abarca mucha temática y era la realidad de un barrio obrero, o sea, la gran mayoría pues trabajaban en fábricas a relevos y demás. Entonces, cuando en los 80 sucede la reconversión industrial, que era o aceptar las condiciones que te ofrecían o directamente te ibas a la calle. Las condiciones que te ofrecían eran directamente, Sí, bueno, ya sabemos o sea, de lo que nos poco han menos contado y de esclavistas. lo que sabemos en la familia, O sea, sobre todo vamos, familias de origen humilde, sí, conocemos bien está lo ahí. que es. Entonces, claro, era una decisión terrorífica. Si a esto le sumabas que los chavales estaban en edad ya de trabajar y estaban en el paro, ya eso sumabas ya, y si encima esos chavales eran de un barrio como el mío, que en la gran mayoría estaban ya entrando en el mundo tenebroso de la heroína, pues tú imagínate la realidad que se vivía en muchas familias, desgraciadamente, de muchos barrios y muchos pueblos de Euskal Herria. Entonces, esa escena concretamente, que son dos ancianos, a mí personalmente me cuesta porque es como, ¡buah! Me tengo que separar mucho para que empiecen a hablar como estamos hablando tú y yo, ¿sabes? Que no empiecen ya, porque claro, es... Y luego, pues, la escena del padre y el hijo, pues esa es otra escena que a mí me... Todas tienen su parte, todas tienen su... Pero es un padre comiendo frente al hijo, ¿no? En la mesa del comedor pequeño, de una casa pequeña. Esa escena... Mira, me estás contando las cosas y se me vienen a mí también como pequeños recuerdos de cómo podía ser esas situaciones. La verdad que me están entrando muchas ganas. Te lo he dicho antes, me están entrando muchas ganas de ir a ver la obra, así que dinos, ¿cuándo la vamos a poder...? Yo esto te digo, Cintia, que puede ser que no, que luego siempre hay que apretar y empujar y, oye, venga. Pero esta obra, en El Arriaga, yo ya personalmente, mi familia va a comprar ya las entradas por internet o en la taquilla, pero ya, o sea, te quiero decir, esta semana las van a comprar,
¿Por qué? Porque el aforo es limitado, es en ese formato que llaman los cuartitos, que es actuar en el escenario, con el público en el escenario, aunque yo voy a utilizar todo el teatro, ya que no se me asusten los responsables. Y el aforo es ilimitado, creo que son 160 y pico por función, son 2 funciones. Entonces es muy probable, y toco madera... Bueno, madera... Bueno, lo que sea. Es muy probable que se llene, porque tenemos como referencia el bolo de Arrobia Esquena, que en 48 horas del anuncio eran llamadas, o sea, era llamar y te conseguías la entrada, es decir, no había que desembolsar nada, pero luego posteriormente se ha seguido haciendo y no se ha conseguido estas cifras y esta locura, ¿no? Y estamos hablando que la obra va a ser en enero, ¿no? Por lo que sí, hemos dicho. En enero. Y ya van a salir ahora ya las entradas, así que toda ya la están, gente... ya están a la venta, ya están a la venta. Toda la gente que nos está viendo y me consta que ya han comprado paquetes de 5, paquetes de 10, o sea, te decir, ya hay esta locura... Es que en 48 horas de anunciarlo sin poner ni un cartel... que yo soy el que pone los carteles, yo soy el que empapela. Hay que hacer trabajo de todo. Sí, yo tengo la fortuna de llevar todo, que es un palizón, pero hay que hacerlo. Y en 48 horas se agotaron 100 y pico entradas. De hecho, luego se amplió un poco más, ¿sabes? Pues pero en menos de 48 horas, en menos de 2 días de ponerlo en las redes, decir, tal día va a representarse esta obra aquí. La gente ya sabía de la existencia de la obra y todo el mundo empezó a llamar y se colapsó y se agotaron las entradas. Oye, pues eso es de estar de enhorabuena, ¿eh? Sí, porque al final es que cuando el trabajo que se ha estado haciendo y la ilusión que se ha puesto en un trabajo, en una obra como esta, es que está dando sus frutos, porque además también hay que decir que puede que salte el charco, ¿no? O que vayáis a algún otro país también, ¿no? Sí, no sé quién te habrá dicho eso, pero... Pues mira, resulta que hay varios teatros de Europa que forman parte del Trans-Euro Hall. Trans-Euro Hall son espacios como fábricas de armamento antiguas que se han reconvertido en teatros, o antiguos hospitales que se han reconvertido en centros de cultura, espacios súper interesantes e impresionantes, y entonces se han interesado por la obra. La Acería forma parte de esta red de teatros a nivel europeo y han sabido, les han comunicado y se han informado de la historia y lo que está pasando con esta especie de pequeño fenómeno teatral y parece ser que la quieren. Entonces, pues está todo ahí verdecito, pero está muy bien porque parece ser que vamos a empezar a viajar con la obra y vamos a hacer bolos fuera del estado. Eso es muy bueno. Además, le decía yo a Richard que hace poquito he hecho un viaje a Polonia y he podido comprobar, y la verdad que es una gozada porque al final lo ves por fuera, no sabes lo que te vas a encontrar dentro, entras y es espectacular. Es espectacular. La verdad que es espectacular. Yo, que a mí me gusta viajar mucho por Europa viendo teatro, yo hago turismo teatral y me encanta. Y por ejemplo hay un sitio que es fascinante, se llama Radial System 5, y era una antigua estación de bombas, de bombeo de agua, en Berlín, del río Spree, y este es el sitio que el Ayuntamiento de Berlín le cedió a una genio de las artes escénicas como es Asa Valls. Entonces ella con un grupo inversor conservaron lo que era la central de bombas y añadieron otro edificio por encima, con lo cual quedó una especie de la cricoteca en Polonia, que también conservaron el edificio original de Tadeusz Kantor y añadieron otro edificio. Entonces son sitios donde tienes un espacio que es que lo ves, y además todo, a mí no sé si le pasa al resto de teatreros y teatreras, pero a mí me pasa siempre. Yo pienso los edificios como teatros, me pasa todo el rato, o sea, veo esto y digo, ¡buah, aquí un teatro! Porque siempre ¿Cómo sueño... te nota la vena, lo que hay dentro? Como que sueño siempre tener el espacio donde tal, ¿no? Entonces, y claro, cuando ves eso... O sea, que un ayuntamiento como ese se involucre y le ceda ese espacio a esta señora, claro, luego sale lo que sale. Claro, evidentemente salen
piezas maestras. Entonces esto es muy común en Europa. Sí, pues Sí. a ver si A ver, tenemos noticias y os vemos por allí. Quién sabe si estoy por un viaje por ahí y te encuentro, entonces ahí sí que ya no me lo pierdo. Me encantaría. No me gustaría acabar la entrevista, Richard, sin hacer un guiño a la gente que te acompaña. Sí, por favor, sí. Porque esos coros, esa voz individual. Escus, Abeba Chak, la coral de Escus y Lirura, son dos corales, una es infantil mixta y la otra es femenina adulta, y son pieza fundamental y básica en el espectáculo. En lo que he estado haciendo hasta ahora era la parte final, porque la parte final era la performance de la que nace toda esta historia, que hice en el atrio del Guggenheim y demás, bueno, ya lo hemos contado, ¿no? Pero nace de ahí y ahí estaban las dos corales, y entonces me han estado acompañando en la acería. Y entonces para la Arriaga no solamente van a hacer la parte final, sino que van a hacer otra. Y entonces, básicamente lo que se me ocurrió fue, que ya se habría hecho, me imagino, o sea que a mí se me ocurrió con este tema concreto, era meter una canción de tecnopop de los 80, porque empezamos cantando Escorbuto, el rock radical, claro. El llamado rock radical vasco, y terminamos con el tecnopop que se escuchaba en muchas barracas y en muchos... También para llevar a la Sí, gente un poco, darle el arco recuerdo entero, aquel. darle todo el arco, ¿no? Y entonces ellas forman parte de esa pieza final y es súper emocionante, o sea, es súper emocionante cómo se han involucrado, cómo se han dejado la piel. Con ellas viene una solista que es Laura Villacorta, que es espectacular, y a su vez las dos actrices que me acompañan, que son un espectáculo de talento, es una explosión de talento verlas. Está Gabriela Tena, que es de Utopía en Guecho, es una actriz que tiene síndrome de Down y es espectacular. La capacidad que tiene para sintetizar en escena lo que requiere los momentos en los que participan, ella y Nuria Valiente, que es la otra actriz que es de mi compañía y a la que considero, pues no soy mucho de hacer listas, pero para mí esta actriz está entre las mejores de Euskadi. Es una actriz portentosa que se formó en la BAI y tengo la suerte que vino a hacer un laboratorio mío y evidentemente cuando vi eso lo cacé, porque es que hay muchísimo talento desperdiciado que dices, pero esta gente como... La verdad que sí. Claro, yo que programo la acería, pues ves por allí compañías y de repente ves gente, actrices y actores que dices... Me hacía con estos la compañía de 25, ¿sabes? O sea, es verdad. Y entonces, claro, Nuria es para mí una de las mejores actrices que tenemos y está en el espectáculo haciendo una parte increíble. En los últimos bolos, como no ha podido venir la coral ni la solista Laura, la parte cantada la ha hecho ella y tiene una voz, es un portento. Ya cuando ustedes la vean, ya veréis eso. lo que hay ahí. Es increíble, sí. Pues nada, Richard, me quedo con eso, con ese guiño a las compañeras, Sí. que siempre hay que acordarse de todo el No, elenco, son de fundamentales. todas las personas que al final hacen posible esa obra de teatro. Me apunto de que las entradas ya están a la venta, Sí, a sí, pesar sí. de que la obra va a ser en enero, y ya por lo que os ha dicho Richard, ya están casi agotándose. Sí, que se dé prisa a la gente, que es casi seguro que para esa fecha ya no haya, porque es aforo limitado y porque pues ha despertado interés en mucho público, entonces es casi posible. Bueno, pues eso es bueno, estamos de enhorabuena, Richard. Pues Sí, nada, sí. agradecerte que hayas estado con nosotros, que Un me hayas placer. acompañado en Objetivo Vizcaya. Placer, Un Cintia. placer haberte conocido. Un placer Estaremos en contacto. mutuo. Intentaré ir a verte, si no es en esta Pues- ocasión, será en otra, y que tengas mucha suerte también en todo lo que te viene por delante, ¿vale? Sí, Viene fuerte, sí, ¿eh? viene te veremos. No Sí, vamos sí. a contar nada, se lo dejaremos Sí, sí, eso sí. para Susana, Sí, para sí. que lo cuente a partir de septiembre. Sí, sí, sí. Es que ricasco, Richard, por Sí, habernos acompañado. Cintia, un placer, la verdad. Bueno, y a ustedes decirles que nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.